Buenas tardes a todos los que se van conectando. Ahí de a poquito. Voy a, como siempre, silenciar todos los micrófonos para quitar el ruido ambiente. Después les pido a los oradores y a los que pregunten que vayan desilenciando los micrófonos, que yo no puedo hacerlo, la aplicación no lo permite. Bien, ¿les parece dar 3 minutitos más o quieren dar comienzo a los panelistas? Están silenciados, les recuerdo. Sí, no hay problema, Juli. Bueno, ¿se me escucha bien? Estos últimos días estuve teniendo algún inconveniente con el micrófono. ¿Se oye? Sí, se escucha bien, Perfecto. Juli. Muy bien. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a Debaticón en esta, creo que séptima ocasión, ¿no? Debaticón es un espacio de reflexión, análisis e ideas para pensar la política argentina, impulsado por 4 consultores políticos: Raúl Timerman, Raúl Aragón, Pablo Romá y Federico González. Cada uno de los consultores aporta su mirada, su cosmovisión y sus ideas para pensar los hechos políticos de la Argentina presente y futura. Raúl Aragón es analista político, director de Raúl Aragón y Asociados, es docente de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Universidad de Salamanca, España. Hoy tituló su alocución La otra grieta. Raúl Timerman es analista político, dirige el grupo de opinión pública, llamó a su intervención de hoy, se acerca a la medida de Federico González es analista político, director de Federico González y Asociados. Hoy nos va a hablar sobre cuándo la grieta es negocio y cuándo es piantavotos. Y Pablo Romá es analista político, director de Circuitos Consultora, y hoy llamó a su alocución acción-reacción o reacción anticipada. En esta ocasión el primero va a ser Raúl Aragón. Te damos la palabra, Raúl, adelante. El micrófono, Raúl, está silenciado. Hola, Isi. Perfecto. Gracias a todos por estar, gracias Julieta. Ayer vimos un acontecimiento que tiene diversas interpretaciones, algunas son exageradas en ambos sentidos. Hay exageradas en un sentido, exageradas en otro, desde las perspectivas ideológicas del, entre comillas, periodista que las comente. Tenemos periodismo y tenemos periodismo militante. Hay poco periodismo, hay más periodismo militante, y eso tiende a generar una representación de los acontecimientos que uno sabe con cuál quedarse, porque según a quien mire eso, se trata de un fenómeno u otro fenómeno. Se trata a veces hasta de dos fenómenos distintos. Lo que quisiera señalar acá es que, primero que nada, el odio no es una categoría política. Y por lo tanto no se puede analizar desde categorías políticas. No se debería hacer política desde el odio. Mucho menos alimentarlo para fortalecer una posición, porque el odio sirve para construir, es verdad, se construye una cierta adhesión, un cierto consenso, utilizando el odio como uno de los elementos. Lo que ocurre es que siempre son consensos muy pequeños que solamente se mantienen vigentes si continuamente están planteando posturas y acciones muy extremas, porque sus seguidores, aquellos que integran ese consenso, necesitan eso para continuar perteneciendo a ese espacio, si no, no se sienten representados. Lo que sucede es que son siempre expresiones minoritarias, pero al tener una visibilidad mediática muy por encima de su porcentaje social, de su representatividad social, al tener mucha más representación mediática, visibilidad mediática que representación social, el público en general, el imaginario en general, construye una representación del fenómeno al que le da una dimensión, un volumen que en realidad no tiene.
Hace unos días hablábamos con Raúl Tinerman, y creo que con Federico también, sí, con Federico y con Pablo, de, bueno, ¿cuántos son estos extremos que se odian mutuamente, ¿no? La extrema derecha, como la vimos ayer, de alguna manera, convocando, no necesariamente todos los concurrentes, pero sí convocando, o un populismo extremo como el que representan algunos referentes, o la mayoría de los referentes del campo. Es decir, ¿qué porcentaje de la ciudadanía representan? Y en verdad, más allá del número que barajamos, que es muy difícil de determinar, lo que sí estuvimos los cuatro de acuerdo es que son minorías absolutas, que tienden a tener una representación, una visibilidad mediática muy por encima de su verdadero peso, terminan por instalar una interpretación que el conjunto hace de una confrontación que en realidad es entre dos minorías, en medio de la cual queda la gran mayoría de la sociedad. Pero de todos modos, lo que vimos también hoy, o ayer, perdón, se corresponde con esa confrontación de minorías. Más allá de eso, o antes que eso, lo que también se vio ayer, y enseguida voy a abordar esto, es la grieta al interior de la oposición. Todos sabemos, o habremos visto, que hubo referentes del PRO sobre todo y del radicalismo que claramente dijeron en todos los medios en los que fueron entrevistados que no estaban de acuerdo con hacer esta convocatoria. Me refiero al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, dicho sea de paso, detenta hoy la mayor cuota de poder institucional de la que tiene la oposición, es decir, maneja el tercer presupuesto del país, representa 3 millones, gobierna un territorio de 3 millones de habitantes y a la vez dispone de un recurso mediático sumamente importante. Él como principal referente de la oposición hoy, pero también como los diputados y muchos intendentes de conurbano, los senadores, los diputados y los gobernadores del radicalismo claramente en su mayoría se expresaron en contra o como mínimo no a favor de hacerla. Esto señala una grieta al interior del oficialismo, de la oposición. Una grieta que recién ahora la vemos porque esta grieta se va a ver, esta división yo creo irreconciliable, se va a ver como se vio ayer en la medida en que sea necesario para la oposición actuar fuertemente. Lo vamos a ver crecer sobre todo durante el año que viene, los primeros meses, en la definición de listas para senadores y diputados nacionales para la elección de mitad de término que tendrá lugar en octubre del 2021. Lo que ocurre es que ¿cuánto tiempo se puede sostener una coalición de este tipo, una coalición que tiene estas características tan contradictorias en el interior? Es decir, ¿qué pueden resignar los dos cada una de estas posiciones o visiones de la política y del país, que son absolutamente distintas, y mantenerse unidas como una fuerza política que puede presentarse coherentemente a elecciones? Por un lado tenemos expresiones muy extremas de algunos referentes del ala más dura del PRO, y por otro lado tenemos al jefe de gobierno insistiendo en que es necesario buscar acuerdos. Pero sobre todo, lo que vimos ayer, además de esta fisura, fue una expresión del odio. Del otro lado hay una expresión similar de odio. Ahora, como dije, no se puede construir desde el odio. Los argentinos, mucho más allá de nuestras preferencias políticas individuales, en la gran mayoría, buscamos un acuerdo ni siquiera ideológico, un acuerdo pragmático para que la dirigencia, la que tenemos, saque adelante el país. Pero esa dirigencia, y digámoslo con todas las letras, ha fracasado sistemáticamente desde 1983 para acá. No hubo un solo mandato que realmente terminase bien. Siempre dejando una herencia para el otro que el otro utilizó para justificar su propia discapacidad para gobernar, o por lo menos sus propios resultados negativos, tanto en la economía y en muchos casos en la sociedad, ¿no? Es decir, en los 90, de alguna manera, se empezó a cerrar la herida que había dejado
toda la confrontación entre las organizaciones subversivas y los militares, y en el 2000 reabrimos los casos solo de los militares. En fin, fuimos para un lado y para otro y nunca hemos conseguido, o sea, desde el 83 para acá no hemos progresado. Cualquier número de la economía y indicadores sociales que uno quiera mirar, excepto algunos momentos transitorios como el 2001, hoy estamos peor que nunca y siempre hemos empeorado. 40% del gobierno anterior nos dejó 40% de pobreza. Este gobierno ya, según los cálculos de los que saben medir estas variables, hemos superado largamente el 50% de pobreza. Atribuible a la cuarentena, sí, en parte, pero también atribuible a un proceso inercial de decadencia que tenemos. Yo creo que no solamente necesitamos una nueva dirigencia, sino que necesitamos una dirigencia que esté afuera del sistema. Lo que está fracasando es el sistema político argentino, en toda su dimensión. El sistema político argentino, además, con ramificaciones a otras áreas como la justicia, como la educación, como el sindicalismo. No es posible que tengamos secretarios generales de sindicatos atornillados al sillón durante 30 años y que después cuando se van le dejan el sillón a su hijo. No estoy hablando de nadie en particular, pero todos sabemos que existen muchos casos así. Entonces, creo que necesitamos una oposición que no se fragmente, que opere como oposición seria, sin odios, una renovación dirigencial en serio y finalmente un sistema político que no integre el odio como sustrato. Creo que los argentinos nos merecemos realmente un sistema político sin odio. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Le damos ahora la palabra a Pablo Romá. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Juli. Bueno, bienvenidos. Gracias por participar de este séptimo de Baticom. Bueno, un poco creo que la marcha del lunes marcó un poco la agenda de la semana y me parece que ha dado también para analizar varias cosas. Un poco yo lo que quería plantear con esto de acción, reacción o reacción anticipada son algunas cuestiones que quiero reflexionar con ustedes para tratar de pensar un poco la correlación de fuerzas políticas entre la oposición y el oficialismo y la oposición, sobre todo de la oposición de la fuerza mayoritaria hoy que es Juntos por el Cambio, porque bueno, también hay otras expresiones de la oposición, como Frente de Izquierda, más difuso el lugar que ocupó Roberto Lavagna en el año pasado, pero bueno, forma parte de la oposición. Yo creo que para comenzar el análisis hay que decir que la marcha del lunes yo creo que fue una marcha política, decididamente política, mucho más política que otras marchas que se han hecho por la libertad, digamos, porque sí contenían un discurso o un elemento más social que tenía que ver con las dificultades que expresaba la cuarentena como digamos, solución a la crisis sanitaria o como respuesta a la crisis sanitaria, y ahí se ponían en juego elementos más sociales de la coyuntura, de lo que implicaba la crisis sanitaria. En este caso creo que es política, básicamente porque ha tenido el objetivo de poner un veto, digamos, un límite a una acción del gobierno, a una medida del gobierno que es la reforma judicial, y creo que ahí hay un elemento que hay que tener en cuenta que es la anterior marcha, ¿no? La marcha que se produjo contra la expropiación de Vicentín, que creo que ha sentado un precedente en términos del peso que tienen estas marchas, digamos, ¿no? Sobre todo también porque el gobierno de alguna manera acusó ese golpe, acusó esa reacción frente a la acción de
de la idea de intervención y expropiación de la empresa Vicentín, sobre todo en esto, en las declaraciones que hizo el presidente respecto a su percepción acerca de lo que él creía que iba a ser, cómo iba a ser percibida la idea de la intervención y la expropiación, y cómo fue recibida por un sector de la sociedad que salió a la calle a movilizar con una idea bastante clara, bastante de rechazar la intervención y a favor de la propiedad privada. Bueno, ciertos elementos discursivos que en esta marcha también estaban, aunque de otra manera. Yo creo que ahí hay que distinguir lo que es una cuestión más de fondo, más política, y la disparidad discursiva que se estableció el lunes en la marcha, digamos. Es decir, uno no podría caracterizar la marcha por la presencia de sectores o personas antivacunas, por aquellos que están a favor de ingerir dióxido de cloro, de aquellos machistas patriarcales, o aquellos que consideran que el comunismo tiene que irse de la Argentina, o que el marxismo es el virus, o aquellos que, como vi, que decían que las relaciones homosexuales generaban el coronavirus. Bueno, discursos dispares y algunos muy disparatados, que me parece que no tienen del todo que ver con la caracterización real, al menos a mi entender, que es una cuestión política. Y esa cuestión política tiene que ver con limitar acciones del gobierno. Por eso yo decía acción-reacción o reacción anticipada, porque me parece que en este caso la oposición lo que está tratando de hacer es generar los límites para evitar que el gobierno avance, ¿sí? Digamos, sobre todo en lo que el imaginario de la movilización identifica como el populismo. Es decir, limitar el avance del populismo. Y en ese sentido es claramente político. Por eso yo creo que lo que hay que tratar de ver, más allá de las características antidemocráticas en términos de esto, ¿no? Del cercenamiento de derechos humanos, derechos sexuales, derechos de género, derechos raciales, o mismo el ataque, el huevazo al móvil de C5N. Digo, me parece que más allá de eso, creo que lo que está en juego es esta idea de poder poner límites a la gestión del gobierno en términos de lo que se considera el avance del populismo. Lo que nosotros podríamos discutir y venimos discutiendo es si es necesario una política más redistributiva, que profundice una intervención del Estado, y bueno, y en este caso creo que la reforma judicial como elemento central, institucional, jugó un peso muy, muy importante. Ahora, frente a esto, en términos de acción y reacción, yo creo que de alguna manera el objetivo de estas marchas, o si queremos ponerlo entre comillas, de la reacción, con mucho cuidado los términos, porque cada término tiene un anclaje histórico, y acá estamos hablando de una situación muy concreta en términos de, bueno, que un sector hace una cosa y otro sector reacciona, digamos, trata de empardar jugadas, digamos, ¿no? Lo digo en un sentido muy, muy superficial, pero bueno, porque los conceptos tienen su anclaje histórico y sería muy largo meterse en eso. Pero creo que la oposición hoy tiene claro que la estrategia es limitar y desgastar al gobierno. Y esa es la agenda opositora, al menos de la fuerza mayoritaria. Y del lado del gobierno creo que ahí hay una dificultad, porque la agenda es contener. Como decíamos un poco el encuentro anterior, yo creo que el gobierno trata de contener, mantener la unidad de la alianza o de la coalición gobernante, contener a los sectores populares, y creo que el gobierno frente a la marcha del lunes ha tenido una reacción, yo creo que equivocada, ¿no? Porque frente a una cuestión política, el gobierno reacciona con una cuestión sanitaria, ¿no? Frente a la
intención de movilizar, el gobierno hizo mucho hincapié en la responsabilidad individual, en la salud, en los contagios, desde Agustín Rossi, Santiago Cafiero, digo, ¿no? Luana Bulnovich. Digo, muchos dirigentes han salido con esa línea y yo creo que a una acción política hay que responder con una acción política, y me parece que en ese sentido ha habido me parece como un error de diagnóstico de lo que significaba la marcha, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Por qué el gobierno no tuvo un diagnóstico o una respuesta política, una acción política? Ahí leía a un colega el lunes a la noche que decía que el gobierno estaba un poco maniatado por la crisis social y por la crisis sanitaria y la crisis económica, y yo creo que ahí hay otro problema. Yo no comparto del todo ese diagnóstico, si bien eso es un condicionamiento, forma parte digamos, de la condición en la cual hoy le toca gobernar al frente de todos. Creo que hay un problema, que es que el gobierno necesita consignas para reivindicar, necesita consignas más claras con las cuales reivindicar, sobre todo pensando en esta idea de que también se dice que, bueno, que hoy el gobierno no moviliza, el peronismo no moviliza por la cuestión sanitaria, pero cuando movilice, ¿no? Como esa advertencia hacia la movilización. Pero la pregunta que hay que hacerse, una nota que hoy publicó Diego Genud, creo que yo comparto esa pregunta, que es, cuando movilice, ¿contra qué y a favor de qué movilizaría? ¿No? Esa es la pregunta. El otro día yo hice mención a una nota de Pérsico, y Pérsico decía, si no hubiera habido cuarentena, nosotros hubiésemos movilizado a favor de la expropiación de Vicentín. Ahora, digo, eso para el gobierno, ¿hubiese sido algo a favor o un problema? ¿No? Y yo creo que ahí hay una tensión. Por eso digo, me parece que el gobierno no está teniendo consignas a las cuales reivindicar, no está teniendo, digamos, consignas claras con las cuales, sí, reivindicar, digamos, ¿no? Esta idea de la épica que se planteó en la campaña, creo que hoy está como muy deslucida. Entiendo que forma parte de la crisis sanitaria, ese proceso de desgaste, ¿no? de pérdida de brillo, pero creo que el gobierno tiene que tomar una iniciativa política. Y agrego otro dato que ya con esto cierro, que es el tema de la imagen del presidente, ¿no? La semana pasada nosotros hicimos un informe, una encuesta, y nosotros vemos que la imagen positiva del presidente se mantiene en 60 a 61 puntos, ¿no? Puntos porcentuales. Y eso indica que hay un apoyo al presidente. Pero cuando uno, y este dato me llamó la atención y se los quiero compartir para que lo pensemos, cuando uno ve y desagrega por fuerza política, aquellos que votaron a Alberto Fernández en 2019, en junio de este año, opinaban que la imagen del presidente era muy buena el 81%, ¿no? De los votantes de Alberto Fernández, el 81% en junio consideraba que era muy buena la imagen. En agosto ese porcentaje pasó a 64%. ¿Sí? Ahora, cuando uno trata de analizar este movimiento, si bien hay apoyo, ¿sí? Hay apoyo, porque crece la buena, lo que yo entiendo que lo que está perdiendo de alguna manera el presidente es el entusiasmo que generó en la campaña, digamos, ¿no? Creo que no hay una pérdida de apoyo, pero sí una pérdida de entusiasmo, y esto lo vinculo a la idea de las consignas para reivindicar, ¿no? Creo que el gobierno tiene esa tarea pendiente, generar esa esperanza, ese entusiasmo, que bueno, que obviamente en un contexto adverso como la crisis sanitaria, lo ha condicionado mucho. Y quiero hacer una cita, una referencia a León Rosichner, no a Alejandro, a León, el padre, el filósofo, donde dice, bueno, habla de
de la castración originaria de los partidos mayoritarios, que es que cuando llegan al gobierno dejan de lado la esperanza. Y me parece que el gobierno tiene que trabajar ese aspecto, tiene que trabajar el aspecto de la esperanza, tiene que trabajar el aspecto de la ilusión, del entusiasmo, pero con cuestiones concretas, porque si no esa advertencia de la movilización va a ser una advertencia sin contenido, ¿no? Entonces, bueno, quería reflexionar un poco con ustedes sobre esto y seguimos en el debate. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora es el turno de Federico González. Fede, adelante. Muy bien, buenas tardes, gracias a todos por vuestra participación. Bueno, voy a hablar un poco del tema de la polarización como estrategia. Acá tenemos dos palabras que son muy parecidas, polarización y estrategia. En épocas electorales, perdón, y grieta. En épocas electorales solemos hablar más de polarización, después hablamos de la grieta. Son dos caras de la misma moneda. La grieta sería, digamos, la versión más ideológica o digamos, un concepto ideológico en el sentido de dos cosmovisiones del mundo que son irreconciliables, dos que no pueden dialogar y entenderse. Y la polarización, bueno, es el resultado de eso a nivel electoral, en donde, bueno, cada una de esas fuerzas relativas tiene una potencia necesaria como para opacar al resto, entonces la gente entra en ese modo espectador que ve cómo dos se pelean y toman partido por uno o por otro. Me voy a referir más al tema de la polarización, porque muchas veces se habla de, bueno, porque este gobierno apuesta a la polarización, la oposición quiere polarizar. Últimamente no se está hablando mucho esa palabra, sigue hablando mucho de grieta, pero probablemente el año que viene se va a volver a hablar. Entonces la pregunta es si es una buena estrategia, y si es una buena estrategia respecto de qué. Y siempre creo que es útil distinguir dos grandes propósitos de la política, que ya lo hemos referido en otro de Vaticón, en alusión a, bueno, a esa distinción griega entre la política agonal, vinculada con obtener el poder, y la arquitectónica, con qué hago cuando tengo el poder. Ahora, yo creo que el tema de conservar el poder forma parte también de esa política agonal, que tiene que ver, bueno, necesito el poder, obtenerlo o no perderlo. Bueno, entonces yo lo que veo como problema y el sentido de la charla justamente planteaba una especie de pregunta dilemática, bueno, ¿es un buen negocio o es piantavoto? Creo que depende de quiénes sean los adversarios o los contendientes, o como queramos llamarlos, y en qué posición estén. Entonces yo creo que en general, los oficialismos tienen muchas ventajas porque tienen una serie de recursos, tienen, bueno, la legitimidad del voto popular, etc. Pero bueno, sabemos que cuando uno llega al poder, el poder es complicado y resolver los problemas por los cuales han sido puestos en ese lugar parece que es muy difícil en todos los lugares, y en Argentina, al juzgar por los hechos, es bastante complicado. Entonces, la gente tiene una primera ilusión y entra en el ciclo de ilusión-desencanto. Después empieza a desencantar y bueno, y al final no ve los resultados y bueno, y la cosa se pone compleja. Entonces hay un momento en donde los oficialismos, yo creo, a mi juicio, que adoptan una estrategia errónea. Vamos a ver en qué sentido, ¿no? Resulta que empezamos muy arriba, la fuerza de los hechos, sea porque la realidad es complicada y es difícil de domesticarla, digo, en el sentido de resolver los problemas, o sea porque se cometen errores o por lo que sea. Entonces cuando se entra en esa debilidad, la fuerza de la oposición, y bueno, uno puede decir, son oportunistas políticos. Bueno, y sí, en política todos buscan la oportunidad. Entonces, en ese momento, las oposiciones ven que hay un lugar para decir, bueno, acá estoy. Y los oficialismos suelen responderle mal.
en un sentido, bueno, todos tienen derecho a defender lo propio y a reivindicar lo que se está haciendo. Pero bueno, después cuando eso es en clave de grieta y en clave beligerante, ahí me parece que la cosa se pone complicada. ¿Por qué me parece que se pone complicada? Porque me parece que se entra en lo que en psicología y en política se llama la escalada simétrica, que no es nada nuevo, es aquello de que uno hace algo, el otro lo interpreta quizás bien, quizás exageradamente, redobla la apuesta y el otro vuelve a redoblar la apuesta. Y bueno, cuando nos queremos acordar, estamos en un clima de mucha beligerancia, por no llamarlo de otra manera. Ahora, fíjense que ese patrón de conducta es propio de la política y de las relaciones humanas, y uno lo observa mucho en los niños. Entonces acá me parece que está buena la metáfora del observador externo. Eso de que viene un marciano, observa, y ¿qué diría que hacemos los argentinos? Diría, no entiendo por qué se pelean tanto, se pelean más de lo que resuelven. Tampoco quiero caer en un simplismo, porque eso no quita, por supuesto, los motivos por los cuales existen las confrontaciones políticas. Pero cuando uno observa a los niños que se agarran mal y después los llama a la reflexión y no pueden reflexionar porque siguen estando enojados, uno lo que observa es que empieza una nueva disputa, que es quién tuvo la culpa. Entonces, una referencia es que porque empezó él, pues yo estaba tranquilo, no, pero vos lo que pasa es que me negaste mal. Bueno, eso en psicología de la comunicación se llama la segmentación, o mejor dicho, la puntuación de la secuencia de hechos. Entonces, yo miro una parte de esa diacronía y digo que, bueno, que hice lo que hice porque el otro tal cosa. Bueno, esos juegos terminan mal siempre. Y me parece que para los oficialismos son letales porque yo creo que son piantavotos. Y ahora voy a decir por qué. Acá, el año pasado, cuando el Frente de Todos ganó las elecciones, bueno, estuvo precedido por lo que muchos consideran, puedo estar de acuerdo, una jugada estratégica muy importante de Cristina, y la frase era, yo divido, vos sumás, o algo así, ¿no? O vos podés sumar donde yo resto, o donde yo divido, podés unir donde yo divido. Bueno, y eso fue la clave del triunfo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en la medida que Alberto Fernández se parece más a Cristina en su modo de hacer política, pierde los votos que le permitió sumar. Y esto para mí, perdónenme el simplismo, yo soy una persona bastante escéptica, no escéptico en el sentido de que creo que todo va a andar mal, sino que, bueno, no sé, este tiene parte de razón, este también, la verdad que no sé, cada uno tiene escepticismo en ese sentido. Bueno, pero más allá de que tengo esa manera de ver el mundo, hay cosas de las que tengo bastante certeza, no quiere decir que esté acertado por eso, ¿no? Y yo estoy convencido de que la estrategia del gobierno de redoblar la apuesta es piantavotos. Y a mí me parece que esto, a mí me hace acordar lo que es revival de algo que ya vivimos. ¿Qué vivimos? En 2012, manifestaciones en contra de Cristina, ciudadanía que sale, copa las plazas, gana la calle, y bueno, y siempre el leitmotiv es, además, también hay ciertos íconos simbólicos. El 17A, en esa época era, no sé, el 11S, creo que fue el 14N, creo que fue la más importante. Entonces la gente iba, se manifestaba y bueno, decía de todo. No estoy de acuerdo con la presidenta, hasta epítetos irreproducibles que pueden ser leídos como, bueno, ahí salieron los odiadores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que siempre en cualquier manifestación hay distintos grados de intensidades y hay efervescencias y hay extremos. Pero bueno, entonces la gente se manifestaba y entonces decía, bueno, porque ahora Cristina va a reaccionar. Y Cristina sí reaccionaba, pero ¿de qué manera? Y diciéndole que son la antipatria y la corpo, el mañeto les lavó el cerebro. Entonces, forma parte de la quinta esencia de la grieta decir que el otro es tonto y es malo. Si uno observa, los que fueron a manifestar decían que, bueno, que en última instancia, ¿cuál era lo que unificaba toda esa heterogeneidad de
de pedidos o de quejas, y que el otro es malo, y es casi demoníaco, y quiere lo peor, y temo lo peor, entonces vengo acá a hacerme presente para defender lo mío. Bueno, a mí me parece que cuando se le redobla la apuesta y no se escucha, ¿qué sería escuchar? Escuchar sería estar por encima de la refriega y tratar de comprender y transmitir un mensaje de mesura, de construcción. Ahora, ¿por qué no se hace? Bueno, entonces ahí esta es mi idea de por qué se apuesta a la grieta de la polarización. Primera cuestión, es porque es una estrategia política. Bueno, podría ser. En el año pasado, en las elecciones, cuando se decía que la estrategia de Marcos Peña, de Durán Barba y de Macri era jugar a la polarización, que venga Cristina porque como tiene tan imagen negativa por una porción de la ciudadanía, ahí le vamos a ganar. Bueno, no salió bien, no contaban con la jugada de Cristina. No sé si hubiese sido Cristina, si hubiesen ganado o no, si el resultado quizás hubiese sido igual o no, o hubiese ganado en ese caso el oficialismo. La verdad que no. Eso es hacer un análisis ex post facto, retrospectivo, ¿no? Bueno. Pero lo que sí quiero destacar es que en ese momento lo que se decía es que el oficialismo macrista pensaba que la estrategia era la mejor alternativa para ganar las elecciones. Bueno, no anduvo, no fue buena. Yo me acuerdo que Jorge Asís ya lo decía un año antes, decía, bueno, pero esa estrategia es peligrosa, porque y si la doctora les gana, o sea, estaban jugando ahí al filo de... Bueno. Entonces yo creo que a veces se hace con una intencionalidad y no se miden las consecuencias. Porque, bueno, toda estrategia puede salir bien, regular o mal. Hay veces que esta idea de la beligerancia política no se hace por una intencionalidad estrategia, sino que se hace por inercia, es inercial, es que nos parece que es lo mejor que podemos hacer. Entonces ahí juega aquello de que el que solamente tiene un martillo trata todo como si fuera un clavo. Y además, la cuestión histórica, algo me dio un buen resultado, entonces yo lo voy a aplicar siempre. Entonces siempre hay una tribunita detrás que dice y pegue, salga a pegar. Alberto, salí a pegarle al macrismo, a Macri, salí a pegarle a los kirchneristas. Bueno, y sí, pero a veces uno sale a pegar y bueno, y también le pegan a uno, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, esa sería la segunda alternativa. La tercera alternativa es que la beligerancia política no es ni intencional ni inercial, es vocacional. Es donde uno, a mi juego me llamaron, acá me siento cómodo haciendo esto. Yo, por mi formación o de formación profesional, que vengo del mundo de la psicología, soy de los que piensan en que, ojo, a veces la ideología es una extensión de la personalidad. Entonces, con esto quiero decir que Gandhi no se explica la política de Gandhi si no se ve a la persona de Gandhi. Es una opinión, por supuesto, el análisis político convencional diría que son todos emergentes de estructuras. Digo, no hay kirchnerismo sin Néstor y Cristina Kirchner. Si no hubiesen estado, no sé, sería otra cosa. Bueno, entonces a mí me parece que a veces uno elige esa estrategia porque es la que mejor le sale. Entonces, por ejemplo, y ya para ir concluyendo, en el caso de la oposición, si uno antepone el Patricia Bullrich versus Horacio Rodríguez Larreta, bueno, porque son dos políticos que tienen diferentes intereses, uno está en gestión, otro no. Pero es que hay algo muy claro, es que a Rodríguez Larreta no le va con su personalidad la beligerancia, y a Patricia Bullrich sí le va. Quiero dar un dato de una encuesta de esas que a veces hacemos, no publicamos porque tampoco queremos meter ruido. No es que nos guardamos información, pero no queremos aumentar la grieta. Yo la hice 3 veces este año. Si las elecciones fueran mañana, hubieran estos 4 candidatos: Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. ¿A quién votaría? Bueno, hasta hace un mes Alberto Fernández ganaba bastante bien,
Segundo, claro, era Horacio Rodríguez Larreta. Cristina era tercera, pero muy lejos, y Macri era último y muy lejos. Y yo creo que eso muestra algo. Muestra esa idea de que a veces, en determinadas circunstancias, la moderación, o si lo queremos ver en términos políticos, la tendencia hacia el centro es la que más suma votos, o al revés, es o a la inversa. Las posiciones extremas son las que son más piantavotos. Por supuesto, el tema político de tener una estrategia en donde de este lado está la virtud y del otro lado está el enemigo, y el enemigo, no quiero decir que el enemigo no exista a veces por cuestiones ideológicas sustantivas. Pero bueno, sabemos que la tesis del intelectual Ernesto Laclau y aparte libros clásicos, Construir al enemigo, a veces se trata de utilizar esa estrategia porque me parece que en la medida en que me diferencio de alguien, que peleo con alguien, eso me da entidad. Ojo que te da entidad, pero inventás al enemigo. Entonces eso de inventar al enemigo es cuidado, que a veces lo inventás porque pensás que le vas a ganar, y a veces lo inventás y después él te va a ganar porque vos lo inventaste. Yo creo que en este momento Macri, y me hago cargo de lo que digo, Macri es una causa perdida, pero yo creo que tiene un hándicap a favor, y es que si el gobierno lo pone en el lugar del opositor principal por X, Y o Z, lo va a reinventar de la misma manera que el macrismo no es digamos, el fracaso de su gobierno explica en parte que haya perdido las elecciones. Pero también me parece que con la beligerancia respecto de Cristina, la reinventó a Cristina. Perdón, ayudó a reivindicarla, vamos a decirlo de esa manera, porque Cristina no necesitaba que Macri la reinvente. Pero esta obsesión de ponerla en el lugar de hace que se produzca el efecto. Cuidado que a veces uno busca un fin y produce lo contrario. Y lo último, y cierro con esto, es, yo creo que en el catálogo de las estrategias políticas hay una figurita importante que falta. Cuando uno estudia estrategia, bueno, por supuesto, los políticos a veces estudian estrategia militar y ahí caben todo esto que a veces son errores o no de lo que estoy hablando. Pero cuando uno estudia estrategia empresarial, por ejemplo, resulta que lo primero que descubre es que hay estrategias competitivas y no competitivas. Y las estrategias no competitivas son muy buenas en determinadas circunstancias. ¿Qué es? Yo no Perdón, hablo... Federico, quedan 2 minutitos. Bien, ya voy cerrando entonces. ¿Qué quiere decir eso? Yo no me peleo con el resto, ni hablo del resto para hablar de mí. Yo hablo de mí y de lo que voy a hacer, y acá estoy yo, y esto es lo que tengo para decir. Los de afuera son de palos, como se dice vulgarmente. Bueno, entonces la estrategia no competitiva, en términos de estrategias empresariales, perdónenme que haga esta analogía, está bien, las empresas no la política, eso estamos de acuerdo, lo que tienen de interesante es que es uno con la realidad. Es decir, me quiero superar a mí mismo, quiero ser el mejor en tal cosa. Y lo demás son coyunturas. Entonces yo creo que eso es algo importante de tener en cuenta, sobre todo cuando uno incurre en la tentación de le voy a responder y redoblo la apuesta y les digo que el otro es, perdón, la grieta es decir, que el otro es malo y es tonto. A veces más malo que tonto o lo que fuere. Entonces, sintetizando, creo que en este momento para el gobierno la estrategia de redoblar la apuesta, ningunear, degradar y calificar a esas marchas, más allá de los motivos reales que tengan y que cuán espurios sean, me parece que ponerlos en el lugar de que son los malos que odian es, desde el punto de vista de la pragmática de la política, es una mala política, porque me parece que eso tiene un efecto boomerang. Yo creo que sería mejor una estrategia más parsimoniosa. Y lo último que digo, respecto de la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta, que viene creciendo, va en una línea que tiene más que ver con eso de estrategia no competitiva. Y me hace acordar, termino con esto, cuando yo era adolescente había un sketch, alguno lo recordará, que era, en la época de la Guerra Fría, discutía un ruso con un norteamericano, y había un chino. Entonces el chino decía,
terminaba diciendo, Melicano pelea, Luso pelea, y Chinito crece. O sea, dos se peleaban y este no hacía nada y crecía. Yo creo que Rodríguez Larreta en ese sentido hoy adopta esa estrategia inteligente. Bueno, eso es todo, gracias. Muchas gracias, Federico. Por último, vamos con Raúl Timerman y después pasamos a la ronda de preguntas que pueden seguir dejando en el chat o pidiendo la palabra. Adelante, Raúl. Muchísimas gracias, Julieta. Yo voy a partir de mostrar unos datos. Te voy a pedir, Julieta, si podemos poner el primer gráfico compartiendo la pantalla. Hace un tiempo, un periodista a quien llaman el hombre sin apellido, Mauro Federico, denominó a los tres, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y Alberto Fernández, como el trío cuarentena. Y un poco le quedó ese número. El trío cuarentena hasta ahora tuvo 7 funciones, 7 veces aparecieron en televisión. En el gráfico este se ve sobre la parte superior las fechas de esas 7 veces, empezando el 8 de mayo y terminando el 14 de agosto. Y yo le pedí a Sheila Wilker, que es una consultora, amiga, encuestadora, dado que ella tiene un panel de 1000 personas a nivel país y que va siguiendo continuamente la imagen, si me podía poner la imagen de los tres, la evolución de las imágenes de los tres durante todo este periodo. Yo le diría, no tomen los valores absolutos, porque en general los valores absolutos de un encuestador a otro difieren un poco, pero sí los valores relativos, cómo se ha dado el crecimiento de crecimiento, y los relativos de uno al otro. La primera vez que se presentaron fue el 8 de mayo. Debajo de las fechas está el rating que tuvieron. El rating televisivo sumando los canales de televisión abierta y los canales de cable de noticias. Tengamos en cuenta que nunca hubo cadena, siempre fue los canales se subían a la transmisión que se hacía desde Presidencia. Es interesante ver cómo empezaron con 45.5 de rating y la última vez fue 31,2 de rating. Hay una pérdida de interés en lo que se va anunciando de continuidad de la cuarentena por lado de los espectadores o del público en general. Y empecemos a ver los casos particulares. Digamos, la gran sorpresa de esto, ¿cuál es? La gran sorpresa es que la única línea ascendente en forma permanente es la correspondiente a Horacio Rodríguez Larreta, que hoy tiene una imagen positiva a nivel país por encima del presidente Alberto Fernández. El favorecido por esas presentaciones, a diferencia de lo que la gente cree, que el presidente se enamoró de la cuarentena y que usa la cuarentena como acumulación de capital político, digamos que el presidente había llegado en un determinado momento a 75 puntos, algunos lo dan en 80, que fue para abril, un poco después de que se había decretado la cuarentena, y a partir de ese día y hasta ahora lo único que hizo fue descender y bajó 20 puntos la imagen positiva del presidente, que está aún levemente por debajo de los 56.8 que tenía el día que asumió. Horacio Rodríguez Larreta tenía 54 y ahora tiene 60 puntos, o sea, subió un neto de 6 puntos. Este periodo, el beneficiado por todo este periodo es Horacio Rodríguez Larreta. Ustedes se preguntan, ¿por qué Horacio Rodríguez Larreta aguanta tanto los embates del ala dura del PRO? Por esto. Porque tal como dijo Federico González, en este periodo se ha visto favorecido la moderación. Incluso cuando en el mundo, digamos, han logrado un nivel ascendiente gente como Bolsonaro, gente como Donald Trump. Ustedes vieron, Donald Trump dijo que si ganan los demócratas, Estados Unidos va a ser una gran Venezuela. O sea, está
en un delirium extremus, yo pienso que es hasta revolucionaria la moderación. Y creo que el presidente aguantó bien esta situación, básicamente porque ha sido un moderado. Y Horacio Rodríguez Larreta se ha beneficiado, y al que le ha sido prácticamente neutro esto de la cuarentena ha sido a Axel Kicillof. Ahora, es interesante ver la política argentina, aparte de tener a estas tres personas que tienen la responsabilidad sobre los ejecutivos, Nacional y el AMBA, digamos, tiene otros personajes importantes, y quiero pasar al segundo cuadro, que es en el mismo periodo, con el mismo panel, ¿qué pasó con la imagen de Cristina Kirchner? Y ahí te voy a pedir, Julieta, si podés poner el próximo cuadro. Ya puse el siguiente cuadro, no sé si lo están viendo. No, a mí me parece el primero todavía. A ver, un momentito, algo está pasando. Sí, dale. Ahora te estoy viendo a vos, Bueno, Julieta. A ver, les ahora. voy contando. Ahora Ahí sí, está. ahora sí. Muy bien. Ustedes fíjense, en el caso de Cristina Kirchner, he visto en el mismo periodo la imagen positiva y negativa. Y fíjense que desde el 20 de junio, o sea, hace aproximadamente 2 meses, la imagen negativa de Cristina Kirchner está subió casi 5 puntos, digamos, y la imagen positiva ha ido decreciendo. Llama la atención en el caso de Cristina Kirchner que en ningún momento, absolutamente en ningún momento, de toda esta pandemia, hizo reflexiones alrededor de la pandemia, de la cuestión sanitaria. ¿Cómo lo vive la gente? Lo vive como un cierto desinterés por parte de ella de lo que está sucediendo, y realmente ahora hay 15 puntos de diferencia entre su imagen negativa y su imagen positiva. Me parece que es un nivel difícil de remontar. En cuanto a la evolución de Horacio Rodríguez Larreta, es interesante saber lo siguiente. Horacio Rodríguez Larreta tiene una imagen negativa muy baja, es de todos el que tiene menos imagen negativa, alrededor de 20 puntos. Y tiene también alrededor de 20 puntos de desconocimiento. Es el más desconocido de todos. Hoy, el que menos suma, no sabe, no contesta, es Alberto Fernández, alrededor de 3 puntos. Ahora bien, me quiero referir a 2 cosas, que ya no las voy a mostrar y podés sacar los cuadros, Julieta, sino que las voy a comentar. Una de esas 2 cosas se basa en un estudio que viene realizando en forma sistemática un ex compañero mío de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ricardo Auer, de la época de cuando la facultad estaba en Perú, 222, tirábamos las moneditas a los militares en el monumento a Roca y sufrimos la noche de los bastones largos. Bueno, ese compañero de la facultad viene haciendo un cuadro en forma sistemática de la evolución de la pandemia en el mundo. Toma una cantidad de países y viene con el tema de los contagios, el incremento de los contagios, la cantidad de duplicación, etcétera, etcétera. ¿Qué me llamó la atención de ese cuadro? La comparación entre Argentina y Alemania. Ustedes fíjense, hoy la República Argentina, ayer 18 de agosto, tenía 127 muertos por millón de habitantes. Y Alemania tenía 110 muertos por millón de habitantes. Más o menos el mismo nivel, el mismo orden de magnitud. Pero el día 6 de julio, hace 40 días atrás, Argentina tenía solo 30 muertos por millón de habitantes y Alemania tenía 108, hoy tiene 110. Argentina tenía 30, hoy tiene 127. ¿Qué refleja esto? De alguna manera que la pandemia tiene reglas propias. La pandemia tiene reglas propias y lo que podemos hacer es
lentificarla, ¿vieron? Cuando decían aplanar la curva, que llegue más tarde. ¿Ha sido bueno eso? Sí, ha sido la política de moderación que siguió Alberto Fernández. No fue la de la España, la de el Reino Unido o la de Italia. Fíjense que ellos están alrededor de 600 muertos por millón de habitantes. Y hay otro grupo de Chile, Estados Unidos y Brasil que están alrededor de 500 muertos por millón de habitantes. Nosotros estamos en 110. La política de moderación que ha seguido el presidente, yo creo que ha sido beneficiosa para la Argentina, ha sido beneficiosa para el país. También pienso que políticamente, por lo que se ve de los resultados, no ha sido demasiado beneficiosa para él. Pero básicamente, ¿por qué? Porque creo que el gobierno está perdiendo la batalla interpretativa, es decir, la interpretación que le está dando la gente a las cosas que ocurren. Ustedes fíjense, prenden cosas como que la comisión asesora para la reforma de la justicia es la comisión Beraldi, que la ley de moratoria es Cristóbal López, que la reforma judicial es Cristina Kirchner. Ustedes me dicen sí, pero eso es lo que los medios que están en contra del gobierno tratan de imponer. Sí, efectivamente, pero del gobierno no hay una explicación de que las cosas son diferentes a eso. El gobierno lo que debería hacer, desde mi punto de vista, hay otros puntos de vista y son igualmente respetables, es explicar lo que hace. Hace las cosas sin explicarlas. Desde el punto de vista de la impresión de la opinión pública, fíjense que las tres iniciativas que son las tres iniciativas claras que tomó el gobierno, que salió a anunciar por fuera de lo que tiene que ver con estos 7 anuncios de la cuarentena, han sido la expropiación de Vicentín, la reforma judicial, el Consejo Asesor para la ampliación de la Corte, y las tres, la percepción de la opinión pública, es que no son atribuibles al presidente Alberto Fernández, sino que las tres son atribuibles a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y si ahora uno mira el espejo, hace 20, 30, 40 años, los locales partidarios eran o de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista, del PJ, y muchos de los locales del PJ eran de la JP, la Juventud Peronista. Salgan a recorrer cuando se levante la cuarentena y van a ver que no existen más los locales de la Juventud Peronista. Existen los locales de la Cámpora. O sea, la única organización con despliegue territorial que queda en este momento, que está funcionando juvenil, es la organización de la Cámpora. Bien, el gobierno es un gobierno de coalición, está gobernado por un frente. En ese frente hay múltiples tensiones. Hace un rato nos enteramos de la renuncia de la de la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós. Esa renuncia es producto de tensiones internas. Sí, en el gobierno hay tensiones internas, van a seguir sucediendo, es un gobierno de coalición y van a tener que convivir con esto. Lo importante, creo yo, desde el punto de vista del gobierno para lograr capitalizar una política que ha sido sana, sana política y sana sanitariamente para la población, es la posibilidad que debería afrontar de poder explicar las decisiones que toma y no perder esa batalla interpretativa que en este momento la está perdiendo. Como lo que se muestra es que Horacio Rodríguez Larreta ha sido el más beneficiado por esta manera de comunicar y arbitrar la cuarentena. Yo creo que la próxima vez es muy posible
que sea la última vez que el trío Cuarentena se presenta junto y va a ser algo así como una gran función de despedida. Y otra etapa empezará en la historia argentina, que es la etapa tan necesaria de reconstruir el país. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Raúl. Bueno, vamos a habilitar ahora el espacio para las preguntas. Hay varias que estuvieron haciendo en el chat. Si quieren pueden hacerlas ustedes mismos. El primero es Héctor Spira, compañero de maestría. Tiene una pregunta para Raúl Aragón. ¿Estás por ahí, Héctor? Aquí estoy, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, Raúl, yo leí tu nota y vos manifestás preguntándote cuánto tiempo más se podrá sostener una coalición que contiene conductas y definiciones tan opuestas. Y esto lo referís, por supuesto, a la oposición. ¿No debería preguntarse uno lo mismo del Frente para Todos? Raúl acaba de resaltar las tensiones permanentes que hay en el Frente. Gracias por tu respuesta. Sí, claro que uno puede preguntarse lo mismo y uno debe preguntarse lo mismo, con la diferencia que todos tienen un mismo ADN ahí, que es el ADN peronista, reciclado, reformado, etc. Y si hay algo que el peronismo sabe hacer es sostenerse en el poder. Si para eso tienen que alguna comer sapos, como se dice, lo van a hacer. Yo creo que no van a hacer la coalición, porque prácticamente es una coalición gobernante, no va a ser nada en definitiva que pueda poner en jaque su sostenimiento del poder. Una ruptura al interior de esas tres patas, que en realidad son cuatro, pero tres principales, es decir, el kirchnerismo como socio mayoritario, el peronismo no kirchnerista, un poco atraído por el discurso más de centro de Alberto Fernández durante la campaña, y el Frente Renovador de Sergio Massa, que le aportó un componente fundamental. Sin Sergio Massa habría habido balotaje, esto está en los números, cualquier número que se analice de las encuestas de los estudios anteriores, si Sergio Massa iba por afuera había balotaje. Y una cuarta pata un poco más inorgánica, pero que existe, que es el de las organizaciones sociales que detentan algunas posiciones de poder dentro del Ejecutivo. Esos cuatro, de alguna forma, no van a macar demasiado el barco y saben pelearse hacia adentro y no necesariamente tanto hacia afuera. Lo que le está pasando a Cambiemos es que se pelean hacia afuera y esto es muy serio. Por otro lado, el gobierno puede gestionar y callar. La oposición necesariamente necesita proponer, hablar y confrontar, es su estilo. Ellos consideran que crecen en la medida en que denuncian los errores del gobierno, que tengan algún grado de verificación en la experiencia cotidiana de los habitantes, ¿no? Por ejemplo, el encierro en la pandemia, todos lo experimentamos, la inflación, la inseguridad, etc. Atacan por donde pueden, pero lo que ocurre es que muchos de esos ataques pegan demasiado cerca de los propios. Por ejemplo, el tema de inseguridad le pega muy cerca, pero muy, muy cerca a Rodríguez Larreta y a Diego Santilli, que es el ministro de Seguridad. O sea, no es tan sencillo para la oposición mantenerse unida, es más sencillo, aunque no necesariamente fácil, para yo no quiero llamarlo una coalición, para este acuerdo de tribus peronistas que hoy detentan el gobierno. Bueno, como decía con Raúl Tinerman recién, con una hegemonía creciente, y esto puede ser peligroso, con una hegemonía creciente del kirchnerismo, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones, no tanto en la ocupación de los espacios de poder, en los cuales son hegemónicos también, no tanto en eso, no crecen tanto en la ocupación del poder, ya han ocupado casi todos los casilleros en la toma de decisiones, ¿no? Influyen mucho. Vicentina y Cristina Kirchner, bueno, lo que enumeraba recién Raúl Tinerman. Pero sí, volviendo a tu pregunta, claro que uno tiene que hacerse esa pregunta. Yo me la hago y mi respuesta es que las tensiones internas del peronismo tienen más capacidad para resolverlas que la coalición de Cambiemos, que tiene identidades muy, muy distintas. El radicalismo no es el PRO, definitivamente el radicalismo no es el PRO,
el PRO es otra cosa, y adentro del PRO, como alguna vez dijo el Momo Venegas, el PRO no tiene alma, ¿no? Diciendo decir, no tiene una definición ideológica fundante, más bien tiene una aspiración de poder fundada en su comienzo en la eficiencia de gestión, que quedó destruida con el desastre que dejó Macri al irse del gobierno. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Juan Carlos Martínez para la mesa. Entiendo, Juan Carlos, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para toda la mesa, yo preguntaba, el hecho que el peronismo en todas sus visiones particulares que siempre tuvo, no haya ganado la calle esta vez, muestra que la sociedad está harta de una clase política. ¿Y quién capitaliza ese hartazgo? Porque no se ve un liderazgo fuerte, y creo, a mi juicio, que no es para liderazgos moderados. ¿Alguien quiere tomarla? La pregunta es abierta para toda la mesa. Bueno, no, digo, me parece que el peronismo no haya ganado la calle, creo que tiene que ver con una idea. Me parece que desde el gobierno, me parece que el gobierno ha trabajado mucho la idea de la contención social. Creo que para el gobierno la movilización hoy es más un problema que un beneficio. Y después habrá que ver qué valoraciones, digamos, ¿no? Yo creo que digo, los movimientos sociales, bueno, han movilizado durante la pandemia en algún momento, pero creo que bueno, que hay un alineamiento de alguna manera en términos de esto, ¿no? De no generar un clima que pueda llegar a debilitar la gobernabilidad, porque también hoy estamos en una situación muy delicada de crisis económica, de crisis sanitaria, y generar una crisis de gobernabilidad me parece que puede ser peligroso, ¿no? Entonces me parece que una forma de entender la no movilización creo que puede ser por ahí. Después me parece que habría que pensar si estamos en un proceso de polarización y confrontación social casi similar al de 2008. Yo creo que no, creo que me parece que no es ese el contexto. Ahora, bueno, habrá que ver. Yo creo que lo que más se está poniendo en juego para el gobierno es tratar de generar cierta iniciativa política, cierta agenda política que, como decía Raúl Zimmerman recién, bueno, trate de generar las condiciones de reconstrucción de ese escenario que este gobierno encontró, ¿no? Quisiera agregar algo, si me permiten, Julieta. Yo quisiera agregar lo siguiente. En general, los que salen a la calle son los opositores. Es raro que salgan los oficialismos, porque los oficialismos salen solamente en una situación de mucha oposición en defensa del gobierno. En medio de esta pandemia no es explicable que salga la gente a la calle, digamos, ni del oficialismo ni de la oposición, pero digamos, salió la gente a la calle, protestó. Ahora bien, el eje central de la protesta fue el hecho contra la reforma judicial. Ahora, cuando ellos protestan contra la reforma judicial, no le están hablando al gobierno que retire la reforma. El gobierno no va a retirar la reforma porque es un proyecto propio. No le están hablando a los legisladores del Frente de Todos, porque van a votar positivamente porque es el proyecto de ellos. Cuando la oposición le habla al rechazo a la reforma judicial, están hablándole a los legisladores de la oposición. Le están diciendo, nosotros queremos que ustedes lo rechacen. Vayan, discútanlo, debatan, cámbienlo, rechácenlo. Punto 1. Segundo punto. La mayor movilización de una oposición desde el 2003 hasta ahora, la más grande de todas, fue la de Bloomberg contra la inseguridad después del asesinato de su hijo. Hubo 300.000 personas en la ciudad de Buenos Aires una noche que marcharon con velas monstruosas. Bien, la pregunta mía es, la seguridad
es mejor ahora que en esa época. Las protestas de la oposición generalmente no modifican la agenda de los ejecutivos que gobiernan. Una última cosita quisiera agregar, Julieta, si me permitís, muy rápido. Sí, hay registro de todos los estudios sociológicos al respecto, es que las protestas reiteradas sobre un mismo tema o respecto de una misma dimensión, si no obtienen, después de un tiempo, si no obtienen algún resultado perceptible, visible, empiezan a perder volumen y terminan por desaparecer. Pasó en todos lados, esto y siempre pasa eso. Si no producen un cambio que los mismos protestantes puedan percibir, termina por en nada. En Venezuela, por ejemplo, imagínense, Venezuela, pasó eso, es decir, la protesta finalmente se quedó en su casa, ¿no? Muchas gracias, Raúl. La próxima pregunta es para vos también, de Tulio. Tulio, ¿estás conectado? Recuerden que tienen silenciados los micrófonos. Perdón, Julieta, quería contar algo muy cortito. Me permito discrepar con mis colegas. A veces las marchas producen efectos. El 2008 con la 125 fue un efecto de que la gente se movilizó, más allá de que fue positivo, negativo, lo que fuera para el país. Y las marchas del 2012 precedieron el triunfo de Massa en el 2013. Y creo que contribuyeron a poner freno a la idea de Cristina eterna. Insisto, para bien o para mal, en esos casos creo que produjeron efecto. Quería simplemente agregar eso. Muchas gracias, Fede. Vamos con la radio edición calificada. Ah, Tulio, sí, adelante. Sí, léesela directamente. A ver, pasa que la tengo muy arriba en el chat mezclada con todas las demás. Si querés hacerla, me haces un favor, Tulio. Dale, bueno, listo. Raúl, ¿no considerás también que Macri es quien de alguna forma fogonea el tema de la grieta, ya que él y los que lo acompañan justamente con el tema de la grieta son los que posiblemente se pueden ver complicados con algún tema judicial a futuro? A ver, el tema de la grieta, obviamente, no diría solamente Macri, diría el macrismo, que incluye otros referentes nacionales importantes. Sí, fogonean el tema de la grieta, y la grieta en realidad la fogonean desde el fantasma de Venezuela, digamos. Lo que fogonean es la representación para ellos de la grieta, es el fantasma de Venezuela, que es lo que agitan constantemente, y lo hacen directamente refiriéndose a que vamos a Venezuela o refiriéndose a temas puntuales que constituirían un viaje hacia Venezuela, como la ampliación de la Corte o la reforma judicial, ¿no? Esto, sí, ciertamente lo fogonean. Lo que pasa es que, como decía recién Federico, la grieta te sirve a veces para juntar votos, no necesariamente siempre, porque además la grieta, como cualquier otro argumento político, la grieta tiene un tiempo de vida determinado, después se agota, y lo que yo señalaba cuando me tocó hablar a mí, en realidad no sé si fui claro en eso, es que la gente, el público en general está agotado de la grieta. La grieta solamente la sostienen dos minorías que confrontan cada vez con más virulencia, expresando cada vez más odio, pero en el medio está la gran mayoría de los argentinos. Esto quiere decir, entre otras cosas, que posiblemente vayamos a algo parecido a un se vayan todos, aunque no termine en la calle con todo el mundo gritando que se vayan todos, sino en un descreimiento general de la actual dirigencia. Pero también hay que decir que la actual dirigencia se mantiene desde siempre por una ausencia de la sociedad, sobre todo de ese 70%, 80% silencioso. Para decírtelo de una manera muy sencilla, la política es una cosa demasiado seria para dejarla solo en manos de los políticos. La sociedad tiene que participar. Muchas gracias, Raúl. Vamos con la pregunta de radio edición calificada. Se conectan siempre. Asistencia perfecta. Exactamente. Muchas gracias, Julieta. Buenas tardes a todos. La pregunta es para Pablo. Se escucha muy bajito. Si podés hablar un poco más fuerte. Ahí, ¿me escuchás? Perfecto, ahora sí.
No, muchas gracias, Julieta. Decía buenas tardes, buenas noches a todos. Mi pregunta es a Pablo Roma si en verdad la gestión del gobierno actual es por responsabilidad de la oposición y si realmente tiene apoyo mayoritario Alberto Fernández. Perdón, no escuché la primera parte de la pregunta. Si la responsabilidad del gobierno es por acción de la oposición. Si la responsabilidad del gobierno es por acción de la oposición. Mirá, yo creo que la responsabilidad del gobierno no tiene que ver necesariamente con la oposición. La responsabilidad del gobierno tiene que ver con generar, digamos, políticas que tengan que ver con llevar adelante el país. Un gobierno, digamos, cuando una fuerza gobierna para todo el país, y en ese sentido tienen esa responsabilidad y de alguna manera tendrá alguna responsabilidad con su electorado que lo votó para llegar al gobierno. Pero me parece que en ese sentido no hay una relación directa en términos de la responsabilidad del gobierno con la oposición. Y después creo que respecto a la imagen de Alberto Fernández, yo creo que, aclaro por los gráficos que mostró Raúl respecto de la imagen de 3.0 de Sheila, nosotros medimos en el AMBA, y lo que nosotros vemos es que Alberto Fernández tiene ese nivel de aprobación, alrededor del 60%. De hecho, nosotros, nunca tuvimos un nivel de imagen tan alto como 78% u 80% que daban algunos. Nosotros siempre lo tuvimos entre 60 y 65, un poquito más de 65, pero no mucho más que eso. Ahora, yo creo que cuando uno mira la imagen, también mira cómo califica la gestión sanitaria. Me parece que en ese sentido hay una aprobación mayoritaria. Se expresa en la imagen. Un poco lo que quería marcar era que me parece que hay un desgaste y una pérdida de entusiasmo, sobre todo en el votante del Frente de Todos, y creo que eso es un elemento a tomar nota, digamos. No digo que haya pérdida de apoyo, lo que digo es que me parece que hay una pérdida de entusiasmo, sobre todo por esto de que el gobierno en la campaña y el presidente fundamentalmente había hecho mucho énfasis en construir una épica, una nueva épica, y me parece que lo que se está perdiendo es un poco esa ilusión, y bueno, en torno al fragor de la gestión que es considerada de una manera afirmativa, positiva, digamos, ¿no? Gracias, Pablo. La próxima pregunta es de Inés Ricci. Inés, ¿estás en línea? Ahí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo escuché que el gobierno hizo hincapié en la salud respondiendo a la oposición por la marcha. Y me parece raro que hoy salió en los medios el ministro de Turismo, que prácticamente puso la temporada de verano como una salida de la cuarentena. Quería preguntarle a Raúl Aragón qué le parecía, qué pensaba de eso. Yo creo que el gobierno es un acto reflejo del gobierno. Es frente a una situación tan tensa, tan de difícil interpretación, pero ciertamente ninguna variante de interpretación produce alegría. La marcha de ayer no produce alegría. En el mejor de los casos produce euforia en un sector que apoya la marcha, pero en general las marchas y los acontecimientos como el de ayer, cargados en muchos aspectos de situaciones de desprecio, de odio, con discursos muy fuertes en algunos de los entrevistados, en general la marcha dio una sensación de que estamos en una situación tensa, negativa, etc. El reflejo del gobierno anunciando de alguna forma el final de la cuarentena y hablando de las vacaciones, lo que hace, y correctamente, es poner alguna clase de esperanza y alguna clase de horizonte de salida que necesitamos tener, aunque quizás después no se cumpla, pero que necesitamos en este momento tener
para tener ánimo y yo te diría resto, como dicen los chicos, tener resto para soportar lo que nos queda aún de encierro. Creo que esta vez yo soy muy crítico de la comunicación del gobierno, no el crítico en el sentido de descalificar nada, digo, le falta comunicación. Federico lo señalaba muy bien recién. Creo que esta vez tuvieron un reflejo correcto, es decir, sí va a haber vacaciones, sí va a haber un final de la cuarentena. ¿Cuándo? Y más o menos en las vacaciones. Al anunciar la posibilidad de las vacaciones con una especie de no quiero decir artimañas, de artilugio, de decir, bueno, va a haber condiciones, que 2 metros entre las carpas, etc. Hablando de eso, de hecho está dando por sentado que va a haber vacaciones e implícitamente que va a haber un final a la cuarentena. Eso instala un horizonte de esperanza y nos da un poco de aliento para seguir tolerando el encierro, ¿no? Muchas gracias, Raúl. La próxima pregunta es de Héctor Vitale para Pablo. Y Pablo, Héctor. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Sí, Pablo, atento a lo que decías vos de la desilusión o por ahí el desaliento de alguna parte de la base electoral del oficialismo. Teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido, la administración de los conflictos que tiene, son no solamente los sanitarios, sino los económicos y sociales. ¿Crees que el gobierno tiene una identidad definida, la está construyendo? Y en este caso, ¿qué tiempo tiene para hacerlo? No, bueno, obviamente el gobierno, al ser una coalición, creo que me parece que en términos identitarios, más allá del gran paraguas del peronismo, me parece que le está costando sobre todo encontrar, digamos, su perfil político. Yo creo que eso es central, digamos. Me da la sensación de que el gobierno está muy abocado en la gestión, en tratar de resolver algunas cuestiones de la gestión, pero me parece que en términos del horizonte político, más allá digamos, de lo que el presidente ha planteado en términos de privilegiar a los sectores más vulnerables, me parece que más allá de eso está costando encontrar una cuestión concreta que pueda marcar quizás esa identidad política que yo en esto difiero un poquito. Yo creo que el kirchnerismo, más allá de todos sus errores, ha tenido una identidad política clara y que de alguna manera eso es lo que se está poniendo en juego hoy con las marchas opositoras, ¿no? Me parece que esta idea, esta representación de populismo que hay, implica, por el otro lado, un posicionamiento político más claro. Después, digamos, la gestión te puede mover para distintos lugares. Yo creo que hoy el principal problema en términos de tiempo tiene que ver con la cuestión económica y la crisis económica. En un contexto, como decíamos hoy, creo que Raúl, de 45% de pobreza después de la pandemia que se estima, una destrucción del empleo formal, ni hablar del informal, caída de la actividad, ¿no?, económica. Yo creo que la cuestión central está ahí, y encontrar una identidad tiene que ver con eso. Está muy bien, yo digo, lo de las vacaciones está muy bien, pero hay un sector que cuando termine la cuarentena no va a poder ir de vacaciones, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido el gobierno le está costando encontrar ese perfil, digamos, ¿no? Un perfil que pueda responder a las necesidades de un sector mayoritario. Un poco lo que yo decía la vez pasada. Bueno, hay un problema que tiene que ver con que va a haber casi la mitad del país que va a tener problemas para comer, digamos, ¿no? Porque cuando vos estás por debajo de la línea de la pobreza y tenés problemas reales. Entonces, creo que en ese sentido el perfil, bueno, está un poquito más difuso, aunque hay un paraguas general, digamos, que el presidente lo ha planteado en la campaña, que tiene que ver con acciones concretas, el IFE, el ATP, pero me parece que no alcanza para construir un perfil y sobre todo una identidad. Muchas gracias. No, gracias a vos. Pablo, vamos con seguramente una pregunta más. Jorge Moreno tiene una para Federico. Jorge, ¿estás conectado? Tienen los micrófonos en silencio. Bueno, vamos a pasar a la próxima, así aprovechamos el tiempo que queda. Tengo iniciales WM.
¿Tiene una pregunta para la mesa? No sé si está escuchando en este momento. ¿Se escucha? Hola, se escucha. Hola, ¿qué tal? Bueno, es la primera vez que uso esto. ¿Cuál es el rol de Sergio Massa y el de, por otra parte, Bernie? ¿Le ven algún futuro a Bernie como candidato? Gracias. Bueno, yo te respondería primero respecto de Sergio Massa. Yo, si estuviera en el lugar de Sergio Massa, me sentiría incómodo. Es mi percepción, ¿no? Por supuesto, tiene un papel muy importante porque no deja de ser uno de los socios de la coalición. Pero creo que está en el medio. Es decir, está en el medio de... no creo que comulgue con las ideas de Cristina Kirchner, bueno, no creo. Es obvio que no comulga, pero bueno, forma parte de una coalición en donde tiene que moverse de determinada manera. Yo creo que el problema de Sergio Massa, desde el punto de vista político, es que el año pasado tuvo que tomar una decisión que era casi existencial respecto a su carrera política. O me quedo sin nada o cambio poder por imagen. Yo creo que él cambió poder, pero en términos de imagen quedó en una situación complicada. ¿Por qué? Porque los que eran de corazón masistas no les gusta que se haya pasado al kirchnerismo, para decirlo en esos términos. Y bueno, los votantes de Macri, bueno, creo que con eso es muy difícil que lo quisieran votar. Ahora, a mí me parece que hay algo injusto en esa encerrona, que bueno, sí, es justo en términos de que él en última instancia tomó una decisión. Pero lo que es injusto es que a mí me parece que Massa es uno de los pocos integrantes de este gobierno que tiene ideas claras de cómo resolver los problemas. Pero es muy difícil ponerse en ese lugar y posicionarse como tal. Pero para mí, Sergio Massa es alguien que sabe hacer las cosas, más allá de qué cosas quiere hacer. Y respecto de Bernie, creo que es claro que quiere ser candidato a gobernador y me parece que es artífice de su éxito relativo. Su éxito relativo es que hoy está tenido en cuenta como un potencial candidato y como alguien que promete tener gravitación en la política en el presente y en el futuro, más allá de las aristas polémicas de sus apariciones y de su personalidad. Quiero agregar algo, si me permitís, Federico. Por supuesto. Yo creo que Sergio Massa en este momento se ha convertido ante cierto grado de abdicación en la política del día a día de Cristina hacia Máximo, en algo así como el profesor Higgins de Máximo. Y están trabajando en pareja, digamos. Sergio Massa es un hombre con mucha experiencia política, hizo política toda su vida, y Máximo es el heredero de Cristina y es uno de los pocos, yo creo que hay dos organizaciones políticas en la Argentina, una es la de Máximo Kirchner, que es la Cámpora, que tiene despliegue a nivel nacional, pero es fuerte en el conurbano, y la otra es la organización nada despreciable de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene alrededor de 5.000 pibes que trabajan, digamos, en forma sistemática políticamente para él. Punto uno. Segundo, Sergio Berni, que es el otra persona, yo creo que en este momento está jugando un rol de ver hasta dónde llega. No creo que se fije ninguna candidatura en particular, digamos. Si llega, si da para ser candidato a presidente, va a tratar de jugar unas pasos presidenciales, digamos. Va a ver hasta dónde llega. Es una imagen diferente dentro del Frente de Todos, resistida por algunos y estimulada por otros. Digamos, y la contrapartida de esa imagen en Juntos por el Cambio sería Patricia Bullrich posiblemente. Y bueno, el hecho es ver si son las alas duras las que van a jugar o son las alas
moderadas las que van a jugar. Yo creo que Máximo y Sergio Massa forman parte de un ala moderada. Bueno, muchísimas gracias a todos y un honor escucharlos. Gracias. Gracias a todos. Ya llegamos a la hora de dar cierre. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias a Infobae por transmitirnos en vivo, como es habitual. Y gracias también a Radio Edición Calificada, también por la transmisión. Los esperamos el próximo miércoles y no olviden que pueden seguirnos en Twitter en @debaticonok para seguir contenido y enterarse de las próximas invitaciones. Muy buenas noches para todos, gracias por estar y nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Chao.